Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 31 de octubre, momento de iniciar la transmisión del webinar que tenemos programado para esta ocasión en materia de auditoría basada en riesgos, concretamente el nivel de severidad. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Me acompaña el profesor Enrique Monroy Pineda, especialista en Findes en el área de gobernabilidad por acepción amplia, a quien me permito presentar sucintamente como auditor interno certificado con certificación en autoevaluación de controles. Cuenta con estudios de maestría en banca y mercados financieros, asimismo cuenta con estudios de maestría en dirección internacional y la licenciatura en administración de empresas. Su trayectoria profesional básicamente se centra en quehaceres relacionados con la gobernabilidad en entidades del sector financiero, en la que ha desempeñado y se desempeña como director de área, siendo considerado un referente en cuanto se habla de costo, riesgo operacional, prevención de fraudes y prevención de lavado de dinero. Antes de ceder la palabra a Enrique, les invito a que formulen sus preguntas, nos den comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para poderlas atender. Enrique, buenas tardes, podemos iniciar. Gracias, Emilio. Buenas tardes. Pues bueno, vamos a iniciar esta plática de auditoría basada en riesgos y vamos a centrarnos en lo que es realmente importante. Hay que tomar en cuenta que hoy en día las mejores prácticas en materia de riesgos, de gobierno corporativo, de auditoría, exigen a los auditores entender claramente el concepto de riesgo y lo que es la severidad de este riesgo. Pues podemos empezar determinando que el riesgo se evalúa con dos dimensiones. Pueden ver en el eje Y el impacto y pueden ver la frecuencia. De esta forma, nosotros identificamos un evento y este evento negativo, ya sea para la rentabilidad de la compañía o para algún otro objetivo, tiene un nivel de impacto que puede ser desde muy bajo, pudiera ser en términos de un riesgo medio o de muy alto, y la frecuencia lo mismo, desde algo que es remoto hasta que algo que puede ser probable. Estas dimensiones pues se tienen que ir de alguna manera estableciendo como umbrales dentro de la organización. Voy a pasar a la siguiente lámina, en donde es un ejemplo de lo que puede ser un grado de impacto. En la primera columna pueden ver que hay un impacto financiero. Estos impactos financieros se calibran dependiendo de los ingresos de la organización, de sus activos e inclusive de su capital. Entonces, no es lo mismo un impacto para una empresa pequeña que para una gran empresa. Tendríamos que calibrar lo que entendemos por un impacto crítico o muy bajo, pasando por los diferentes umbrales intermedios. Asimismo, además del impacto financiero, pues también tendríamos que hablar sobre otros temas más bien cualitativos, como el daño que puede haber al tema reputacional, al regulatorio y al cliente. De esta manera, en conjunto, se configura el grado del impacto que hay y que pudiera traer un riesgo en caso de que éste se materialice. Por otra parte, también tenemos que calificar el eje horizontal, que tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia de ese evento. Ese evento se puede clasificar desde un punto de vista remoto hasta la casi certeza. Esto si tenemos claridad en el porcentaje, en la probabilidad de que esto suceda en un periodo de un año. O también, si ya tenemos conocimiento y experiencia, cuántas veces nos ha venido sucediendo a lo largo de un año. Puede ser un desastre que ocurre en periodos mayores a 10 años o muy frecuentes que ocurren más de una vez por año, que tenemos ahí inclusive pues marcado ahí en rojo. Una combinación, por lo tanto, voy a regresar a esta lámina, la primera, de impacto con frecuencia, nos da la zona de severidad del riesgo. Esta severidad también se le conoce como magnitud. Y la primera evaluación se le llama una evaluación del riesgo inherente, sin considerar el esquema de control. Es una evaluación teórica, pero muy útil porque sabemos
si no hay controles o estos colapsan, en qué nivel nos haría daño ese riesgo. Al auditor interno, al que evalúa los controles, lo que le interesa es evaluar las medidas de mitigación de los riesgos inherentes muy altos y altos, sobre todo, porque son los que tienen potencial para hacer daño a la organización. De esta forma, en una auditoría basada en riesgos, primero tendríamos que identificar los riesgos inherentes muy altos y altos, y estos tienen que ser considerados para evaluar su sistema de control. Esta es la esencia de la auditoría basada en riesgos. Y es la esencia también en cuanto a la mitigación de los riesgos en orden de jerarquía o importancia. Por otra parte, hablaba del control. Hoy en día se considera un control si es efectivo o es débil, dependiendo del grado de mitigación que tenga sobre el riesgo inherente. Entonces, evaluaremos, claro, el diseño del control y evaluaremos también la ejecución. Y lo más importante es, pues, determinar en qué nivel y con qué grado, con qué fortaleza está disminuyendo el riesgo inherente. Y esa básicamente es la conclusión que tenemos respecto a un control. Y finalmente, tienen en el eje vertical, aquí lo pueden ver, el riesgo inherente y en el horizontal la calificación del control. Si tenemos, por ejemplo, evaluado un riesgo inherente alto y consideramos que tenemos un control fuerte, pues tendríamos un riesgo residual bajo. Este riesgo residual bajo, pues ya nada más se compara con el nivel de tolerancia para ese riesgo. Si suponemos que la zona verde es el nivel de tolerancia en la organización, pues bien podríamos tener un riesgo inherente medio con un control satisfactorio y nos quedaría el riesgo residual bajo. Claro, esto tiene que ser correspondido por las incidencias, por los errores, por las fallas en el muestreo que hace auditoría, pues esto debería demostrar una incidencia muy baja y dentro del apetito o nivel de tolerancia. Si no hay nivel de tolerancia en la organización, este nivel de tolerancia se establece a criterio del propio auditor. ¿Vamos? Entonces, estos riesgos inherentes, altos o muy altos, pues tendrán que tener controles suficientes para que estos riesgos estén como residuales en una zona tolerable. Si están estos riesgos en una zona tolerable o con un nivel aceptado, entonces las incidencias también serían pues aceptables, las pérdidas aceptables, la atención al cliente adecuada. Claro, habría un nivel de incidencias, de falla o error, pero esto sería aceptable para la organización. Es decir, los objetivos se estarían cumpliendo en la práctica. Entonces, esta es la metodología central y es lo que guía al auditor para que pueda llevar a cabo su auditoría basada en riesgos. El auditor, pues, de esta manera tiene que estar mucho más entrenado en la identificación, en la evaluación y en el establecimiento de niveles de tolerancia. Y a partir de ahí puede llevar a cabo, pues, las revisiones a control, como ya las viene haciendo. Pero esta parte es fundamental para cumplir con estas mejores prácticas y metodologías, pues que ya no hay otro tipo de auditorías. Tanto las normas para auditor interno o externo hablan de que las auditorías deben de ser basadas en riesgo. Lo mismo, pues los marcos COSO-ERM o regulación, por ejemplo, regulación financiera, bancaria, o los marcos en materia de mejores prácticas corporativas. Entonces, básicamente, ese es el tema de la severidad. Finalmente, tienen una gráfica en donde se resume todo lo anterior. Ustedes evalúan un riesgo inherente, que es alto. Después evalúan un sistema de control, que es la disminución del control, y te lo deja en un riesgo residual. Suponemos que este riesgo residual no es aceptable para la organización. Tenemos entonces, esta letra B representa el plan de acción para disminuir el riesgo residual. Y nos queda entonces, después del plan de acción, este riesgo residual, pero en una zona objetivo o dentro de un nivel de tolerancia. Todo este trabajo de auditoría se puede graficar en este tipo de formatos que se llaman los mapas de calor y son sumamente útiles. De esta forma, cada observación, cada auditoría pudiera ser inclusive graficada. Y para que esto sea
en apego a la realidad, pues sí tendría que haber una medición, pues ya en los niveles de riesgo residual de las incidencias, de las pérdidas, y que estas fueran aceptables para la organización. De esta manera tenemos un enfoque funcional, útil y que se puede valorar por los dueños de los procesos y claramente nos ayuda a cumplir los objetivos tanto del proceso como de la organización. Enrique, muchas gracias. Daremos pie a la atención de las preguntas que nos formulan algunos de los participantes vía correo electrónico. Don Jaime, buenas tardes. Don Jaime nos pide una idea rápida de cómo evaluar en pesos los riesgos. Pues sí, entonces, un riesgo, si se materializa, lo que tenemos que pensar en conjunto con los expertos y dueños de proceso, si se me materializa un riesgo, ¿cuánto me va a costar en la organización o qué impacto va a tener en un tema reputacional o regulatorio o una afectación al cliente? Y el otro elemento es qué tanta probabilidad existe de que ese riesgo ocurra. En un proceso complejo, en un proceso manual, en donde está de alguna manera afectado por acontecimientos externos, pues hay una mayor probabilidad de que se pudiera presentar este riesgo con la materialidad pues que estamos considerando, ¿no? Básicamente, entonces, se evalúa por la materialidad y la probabilidad, y esto nos da la severidad o magnitud del riesgo. Cecilia, buenas tardes, gracias. El profesor Monroy, ¿esto tiene que ver o es aplicable con base en la ISO 9001? Básicamente, aquí tenemos en lo específico una ISO 31000, pero claro que aplica para todos los temas de calidad, pero ya en específico, en la serie ISO está marcada con la 31000, lo que tiene que ver con la gestión de riesgos. Rogelio Hernández, buenas tardes. ¿Hacia dónde se orienta la administración de riesgos? La administración de riesgos se orienta a que se establezcan en primera instancia estos riesgos inherentes que son los más importantes, los altos, los críticos, y de ahí se estudie el factor causal que origina la materialización del riesgo. Y entonces esos factores causales, pues una vez reconocidos, se van a medir y esta gestión de riesgos se debe de mantener de esos factores causales dentro de niveles de tolerancia adecuados. Es decir, de un riesgo hay que determinar cuál es el factor causal y ese factor causal es el que gestiona, es el que se gestiona. Por eso, pues se llama una gestión de riesgos y la gestión de riesgos, pues es netamente preventiva. ¿A dónde va a llegar? A que una vez que tengamos estas metodologías e identifiquemos los riesgos y los factores causales, tendremos toda una serie de indicadores que de mantenerlos dentro de un nivel de tolerancia, pues mantendrían alejado la materialización de los riesgos. Enrique, muchas gracias. Jorge, don Jorge, buenas tardes. Don Jorge nos pregunta, ¿este tipo de metodologías son aplicables para la prevención y evaluación de riesgos por procesos infecciosos, supongamos pandemias entre los empleados de una empresa? Sí, claro, estos temas son muy relevantes y sí se toman en consideración todos los asuntos externos que pudieran evitar la continuidad en una empresa. Básicamente todos esos escenarios se estudian para establecer los planes de continuidad de negocios o lo que se conoce como DRP, del Disaster Recovery Plan. Y bueno, siempre ante esos pues, escenarios de desastre, que el que menciona es uno de ellos, pues hay que tener un protocolo de actuación. ¿Qué riesgos tenemos de que se den qué probabilidad hay de que se den esos eventos? Y la materialidad es muy alta. Por lo tanto, sí tenemos que tener protocolos de actuación ante ese tipo de eventos, como le llama, infecciosos, ¿no? Jackie, buenas tardes. ¿Nos podría platicar un poco sobre los riesgos cibernéticos? Son los riesgos pues que hoy en día están creciendo a una mayor tasa y son muy relevantes para las organizaciones. Los ciberriesgos, pues, son tan altos una vez que las empresas tienen conectividad vía web con los clientes, con los proveedores, con los usuarios, porque por ahí se puede colar un hacker, un cracker, y dependiendo a qué base de datos, a qué sistemas pudiera tener el ingreso, pues puede vaciar hasta
hasta las cuentas de la organización, puede secuestrar información, puede borrar un sinfín de archivos. Entonces, sí es uno de los temas más relevantes, al grado que muchas organizaciones tienen especialistas ya en materia de riesgos tecnológicos y seguridad de la información. Jorge, buenas tardes. Jorge nuevamente nos pregunta si podemos hacerle una explicación muy breve del modelo COSO aplicado, si se aplica para una pequeña empresa. Sí, cómo no. El modelo COSO, así, de una forma muy breve, en primera instancia, debes de establecer los objetivos de la organización y debes de tener 3 tipos de objetivos bastante bien definidos. Los de operación, que hablan de la eficacia, de la eficiencia y de la rentabilidad de la organización. Los temas que tienen que ver con todo el cumplimiento normativo e inclusive cumplimiento interno con contratos, con códigos de ética, de conducta, así como los de información, que es que tengas información íntegra, exacta y válida, información contable u otro tipo de información que se toma para la toma de decisiones. Esto en los diferentes niveles de la organización, a nivel entidad, línea de negocio, proceso o actividad. Entonces puedes tener los objetivos, los riesgos y los controles en cualquiera de estos niveles. Y para asegurar estos 5 elementos tienes que tener un enfoque al riesgo. Primero, un ambiente de control, que las personas le den importancia a los temas en materia de riesgo y de control, un análisis de los riesgos, que ya lo platicamos, inclusive el reconocimiento y la medición de los mismos, las actividades de control, que son la respuesta a los riesgos. Estos controles, ya lo platicamos, te deben de dejar a los riesgos dentro de un nivel de tolerancia, información y comunicación que debe de fluir de manera efectiva y adecuada para que todas las personas hagan su labor, y después el monitoreo, que haya un control de calidad de los temas hablados anteriormente, por ejemplo, una auditoría interna o por el propio gestor de cada uno de los procesos para asegurar que esto funciona de forma coordinada. Entonces, sí aplica a cualquier tipo de organización y de cualquier tamaño. Gracias, Enrique. Antes de culminar con la transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de actualidad de interés en el ámbito de los negocios. El próximo jueves 7 de noviembre a las 18 horas estaremos abordando el tema la confiabilidad de las pruebas psicométricas. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 19 minutos del día 31 de octubre. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias. Hasta luego.